¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda nuevamente su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Y continuando con nuestras cápsulas relativas a lo que es la suspensión del acto reclamado, el día de hoy vamos a abordar la cápsula relacionada con lo que es la suspensión a petición de parte. Fiel a la forma en cómo he venido desarrollando las anteriores cápsulas, siempre es costumbre por parte de su servidor comenzar con un marco referencial, y en este sentido entonces vamos a establecer que por suspensión a petición de parte vamos a entender aquella que provee el órgano jurisdiccional en materia de amparo a petición de la parte agraviada o quejosa, ya sea que se trate de amparo directo o indirecto, por lo que el juez o tribunal de amparo deberá analizar los actos reclamados a fin de determinar si procede o no conceder la medida cautelar que se le ha solicitado. La suspensión a petición de parte, de acuerdo a lo que establece la ley de amparo, procederá en todos aquellos casos que no se encuentren previstos por los artículos 126 y 127 de la ley reglamentaria, de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues así se desprende expresamente de lo dispuesto por el artículo 128 del ordenamiento en comento. Este tipo de suspensión en este tipo de suspensión nos encontramos ante la necesidad de que el órgano jurisdiccional forme un cuadernillo incidental, mismo que el juzgado de distrito o tribunal colegiado de circuito, ya sea que se trate de amparo directo o indirecto, lleva por duplicado. Regularmente en la praxis el cuadernillo lleva una carátula en color rosa, mientras que el cuadernillo principal, por regla general, es de color verde. La suspensión a petición de parte está sujeta a que se cubran los requisitos señalados por el artículo 128 de la ley de amparo, el cual versa de la siguiente manera: con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará en todas las materias, salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los siguientes requisitos. Fracción primera, que lo solicite el quejoso. Fracción segunda, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan las disposiciones del orden público. No obstante lo anterior, es importante precisar que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante una tesis aislada correspondiente a la 10ª época, estableció expresamente que para la procedencia de la suspensión del acto reclamado deberán cubrirse 5 requisitos, y a mayor abundamiento vamos a analizar cuáles serían esos requisitos. Primero, deberá solicitarlo expresamente el agraviado. Segundo, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan las disposiciones del orden público. Tercero, que exista certeza de los actos reclamados. 4, que los actos reclamados sean susceptibles de suspensión. Y 5, que el juzgado o tribunal colegiado de circuito deberá llevar a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Una vez expuesto lo anterior, considero pertinente analizar cada uno de los requisitos antes mencionados de manera particular. Con lo que respecta a que debe solicitarlo expresamente el agraviado, esto implica que el quejoso sea quien lo solicite, por lo que el órgano jurisdiccional no puede actuar de mutuo propio. Desde luego, la petición debe ser expresa, es decir, deberá formularse claramente por parte del quejoso en su demanda de amparo o durante la tramitación del procedimiento, so pena de que no se manifieste el órgano jurisdiccional en relación a dicha suspensión.
pues como ya lo comentamos, no puede actuar de manera oficiosa. Por cuanto hace a que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan las disposiciones del orden público, debemos estar a lo dispuesto por el artículo 129, el cual expresamente establece en qué casos se siguen perjuicios al interés social o se contravienen las disposiciones del orden público. Y a manera de ilustración, mas no de forma limitativa, vamos a mencionar algunos casos en los que pudiera afectarse el interés social o contravenirse las disposiciones del orden público, atendiendo desde luego a lo dispuesto por el numeral en comento. Y en este sentido se establece dentro de dicho dispositivo que se contraviene al interés social o las disposiciones del orden público en los siguientes casos. Se continúa el funcionamiento de centros de vicio o lenocidio, así como establecimientos de juego de apuestas o sorteos. Se continúe con la producción o el comercio de narcóticos, se permita la consumación o continuación de delitos o sus efectos, se permita el alza de precios de artículos de primera necesidad o de consumo necesario, se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción, se permita el incumplimiento de órdenes militares que tengan por finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y la seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense. Asimismo, también se pudiera afectar el interés público, contravenir el interés social cuando se afecten los intereses de menores o incapaces o se les pueda causar algún trastorno emocional o psíquico, se impida el pago de alimentos, se impidan o se interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras o demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad. También se contraviene el interés social o el orden público cuando se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como cuando se impida o se de alguna manera se obstruya al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 127 de la Constitución Federal. Desde luego, cuando se dé alguno de los supuestos antes mencionados, no podrá otorgarse la suspensión del acto reclamado, pues así se desprende de lo dispuesto por el artículo 129. Sin embargo, es importante precisar que aun y cuando existe prohibición expresa y atendiendo esta cuestión de la ponderación que debe hacer el juzgado, cuando así lo estime pertinente, el juez o tribunal de amparo podrá otorgar la suspensión del acto reclamado. Desde luego deberá emitir una resolución debidamente fundada y motivada. Por cuanto hace al tercer requisito en relación a que exista certeza de los actos reclamados, se entiende entonces que el quejoso debe acreditar la existencia del acto reclamado en la audiencia incidental, a que hace referencia el artículo 144 de la Ley de Amparo, lo que implica entonces que si el quejoso no desvirtúa el informe previo rendido por la autoridad responsable, mediante el cual niega la existencia del acto reclamado, no va a existir entonces materia sobre la cual decretar la medida cautelar solicitada, por lo que lógicamente el juzgado o tribunal de amparo debe negarla.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, mediante jurisprudencia, que si el agraviado no desvirtúa el informe previo en que las autoridades responsables han negado la existencia del acto reclamado, debe negarse desde luego la suspensión por carecer de materia el juicio de amparo. Bien, por cuanto hace al cuarto de los requisitos en relación a que los actos reclamados sean susceptibles de suspensión, esto implica que los actos no sean íntegramente negativos ni sean totalmente consumados. En este sentido, vamos a aclarar que se entiende por acto negativo en su integridad aquel en que la autoridad se rehúsa a cumplimentar las peticiones de los particulares sin que se derive de ello actos consecuentemente positivos contra los cuales normalmente sí procede la suspensión del acto reclamado. Es decir, la suspensión del acto reclamado no es procedente contra simples abstenciones o negativas o prohibiciones de las autoridades. Ahora bien, ¿qué se entiende por acto consumado? Se va a entender aquel que finaliza la actividad autoritaria que se combate sin que el órgano del Estado responsable le sea ya dable realizar ninguna consecuencia o efecto del propio acto. De lo anterior se desprende entonces que no todos los actos de autoridad son susceptibles de suspensión, por lo que la suspensión del acto reclamado solo procederá siempre que se trate de actos positivos o actos negativos que produzcan efectos positivos. Los actos positivos son aquellos que implican por parte de la autoridad un hacer, tal como ocurre en una visita domiciliaria o en la emisión de una resolución mediante la cual se impone una multa o sanción administrativa. Y vamos a entender por actos negativos con efectos positivos aquellos en que la autoridad se rehúsa a darle cumplimiento a las peticiones del gobernado, pero que hacen derivar en favor del quejoso actos propiamente positivos por parte de la autoridad responsable. A mayor abundamiento podemos citar como por ejemplo yo litigué un asunto en materia administrativa donde se ofrece dentro de un procedimiento de carácter disciplinario seguido en contra de un elemento de seguridad pública o ahora de seguridad ciudadana de la Ciudad de México, una prueba superveniente a efecto de acreditar que los medios de convicción que fueron ofrecidos dentro del procedimiento disciplinario habían sido simulados a efecto de inculpar a mi cliente. Y ofrecimos como pruebas supervenientes las periciales practicadas por la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y el acuerdo del no ejercicio de la acción penal dentro del procedimiento administrativo disciplinario y la Secretaría de Seguridad Pública, ahora de Seguridad Ciudadana, en forma infundada se niega a recibirnos estas pruebas supervenientes, argumentando que las mismas debieron haber sido ofrecidas junto con el escrito mediante el cual en su momento interpusimos el recurso de revisión en contra de la resolución que emitió el Consejo de Honor y Justicia. Sin embargo, como hablábamos de un procedimiento de carácter penal, el cual se inició a la par que el procedimiento administrativo disciplinario, pues no teníamos conocimiento cuando interpusimos el recurso de revisión de la existencia de esos medios de convicción, y como todavía estaba sub iudice ese procedimiento administrativo disciplinario, pues ofrecimos como prueba superveniente el acuerdo del no ejercicio y las pruebas periciales donde los peritos adscritos a la Fiscalía de Servidores Públicos llegó a la conclusión que el resguardo donde supuestamente mi representado había entregado un arma de cargo y un uniforme, pues se había falsificado su firma. Sin embargo, la autoridad responsable se niega a admitirnos dicha prueba, por lo que nos vemos obligados a promover el juicio
de amparo, y en ese sentido solicito la suspensión del acto reclamado a efecto de que no se resuelva el fondo del asunto hasta en tanto no se manifieste la autoridad responsable en relación a si admite o no dicha prueba, y consecuentemente, una vez substanciado el juicio de amparo, el juzgado de distrito competente resuelve que es procedente nuestra petición, otorgándonos el amparo y protección de la justicia federal y condenando a la autoridad responsable a tomar en consideración la prueba superveniente y en su momento tomar en consideración las pruebas para la emisión de la resolución que conforme a derecho procediera. Entonces, en conclusión, la suspensión del acto reclamado a petición de parte va a proceder entonces siempre y cuando se trate de actos positivos o de actos negativos que tengan como efectos actos positivos. Finalmente, por cuanto hace al último requisito en relación a que debe llevarse a cabo un análisis ponderado al caso concreto bajo la apariencia del buen derecho, esto implica que el juez de distrito debe tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada, por lo que deberá realizar un juicio de probabilidad en relación a la veracidad del derecho del solicitante, que podrá en su momento cambiar al dictar la sentencia definitiva. Esto implica entonces que el juzgador deberá asomarse anticipadamente al fondo del juicio principal, solo para efectos de la suspensión, desde luego, sin que esto vincule al juez necesariamente a conceder la suspensión en todos los casos. De lo anterior se desprende entonces que la apariencia del buen derecho se contrae a un juicio de probabilidades y de verosimilitud que se contiene en la demanda de amparo para declarar si efectivamente le asiste el derecho a quien solicita la medida suspensoria. Y de estas probabilidades entonces se desprende la posibilidad de que se cause daño de no concederla, es decir, se realiza un estudio preliminar de la demanda de amparo, sobre todo en el amparo indirecto, en que se tiene o que tiene gran relevancia los antecedentes del acto reclamado. En el estudio preliminar que haga el juzgado de amparo, de igual forma debe tomarse en consideración si con el otorgamiento de la suspensión no se afecta el interés social o se contravengan las disposiciones del orden público. En conclusión, para que proceda el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, se tienen que cumplir con todos y cada uno de los requisitos antes mencionados, por lo que la falta de alguno de ellos hará improcedente el otorgamiento de la suspensión provisional y en su caso definitiva. Bien, pues con esto concluimos la cápsula del día de hoy. Desde luego en la próxima cápsula que realicemos vamos a analizar lo que sería la clasificación de la suspensión a petición de parte, para lo cual les adelanto que esta se clasifica, como lo mencionamos hace un rato, en lo que es la suspensión provisional y la suspensión definitiva, pero eso ya será materia de la siguiente cápsula. Hasta pronto.